Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El día de hoy la palabra lleva por título: el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dio diferentes enseñanzas. Y escúcheme bien, más de 30 veces usó parábolas para hablar del reino de Dios. Y comparó el reino de Dios a diferentes cosas que nosotros conocemos, para que nosotros pudiéramos entender más fácilmente la enseñanza del reino de Dios. En este tiempo que Jesús habla del reino de Dios, el pueblo de Israel es esclavo de un reino, ¿verdad? De un imperio en ese momento, en ese tiempo. Y ellos están esperando un Salvador, alguien que va a venir a establecer un nuevo reino. Lo que ninguno de ellos tiene como revelación hasta ese momento es que el reino no es de esta tierra. Y entonces Jesús, hablando con ellos, les dice, les anuncia, porque vemos ahí en el verso 14 que dice: Él andaba predicando, Él andaba anunciando, y el anuncio que Él daba es: el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Uno de los propósitos, escúcheme bien esto, que el reino de Dios se establezca en nosotros, significa que tienen que ser reemplazados todos aquellos reinos que hemos dejado entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. El reino más fuerte que el hombre puede dejar establecer en su corazón es el orgullo. El orgullo reina sobre el corazón del hombre. El orgullo lleva al hombre a ser vanidoso, a ser altivo y a siempre basarse en su propia opinión. Y eso lo vemos en el libro de los Salmos. Y ese es uno de los reinos que cuesta mucho que entreguemos al Señor. Porque cuando llegamos a Él, nos cuesta dejar que alguien más controle nuestra vida. Como yo le decía, cuando todas las cosas van bien, no queremos que nadie nos diga qué hacer con nuestra vida. Pero cuando las cosas van mal, es muy fácil entregarle mi vida a alguien más y decirle: dime qué hago, dime qué debo de hacer. Cuando las cosas están mal, le entregamos nuestra vida fácilmente a alguien para que nos guíe, para que nos dirija. Pero tenemos que aprender a dejar que el reino de Dios se establezca sobre nuestra vida. El reino de Dios ya existió una vez en la tierra, en Edén. Y cuando nosotros vemos a ese reino en Edén, de repente vemos que Dios pone al hombre y le entrega el señorío de ese reino. ¿Y qué fue lo que el hombre hizo? ¿Verdad? Poder venir y abrir puertas a cosas incorrectas que Dios no había permitido en su reino. Hermanos, no podemos reinarnos a nosotros mismos. No somos señores de nuestra propia vida. El apóstol Pablo, un hombre con un gran conocimiento y una gran capacidad espiritual, un hombre que ha sido tomado en la tierra y llevado al cielo, dice: lo que no debo de hacer es lo que termino haciendo, y lo que debo de hacer no lo hago. Entonces, ¿sabe qué? Yo siempre se le he dicho a usted que mire, si usted ve esta línea aquí, de este lado hacia acá está el reino de Dios, y hay muchas personas que se quedaron hasta la puerta, hasta la entrada, y quieren ser guardas del reino de Dios, diciendo quién entra y quién no entra, quién sí debe entrar y quién no debe de entrar. Entonces, no, esa forma de vestir no me gusta, usted no entra. No, esa forma de hablar no me gusta, usted no entra. No, si no hace esto que dice, ¿verdad? Pues nosotros, usted tampoco entra. Hermano, con todo el respeto, ¿quiénes creemos nosotros que somos para decidir quién entra y quién no entra al reino de Dios? Veamos nosotros la lista de la gente en la Biblia que ha entrado a ese reino. Y sabe que con mucho respeto, moralmente podríamos ser mejores que varios de ellos. ¿Alguna vez usted ha asesinado a una persona? No. ¿Alguna vez usted desde joven vivió una vida de prostitución? No. Entonces, moralmente podemos ser mejores que varios que están ahí, varios que están en ese reino, y nosotros queremos ahora decir quién debe y quién no debe entrar. Vea el versículo 15, si me lo pone ahí por favor en la pantalla. Dice: el tiempo se ha acercado, número 1, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, perdón. Número 2, el reino de Dios se ha acercado. Número 3, arrepiéntanse. Y número 4, crean en el evangelio. De estas son las 4 cosas que yo quiero que nosotros podamos ver que Jesús revela en su predicación. El verso 14 dice: Jesús va predicando.
Y el verso 15 dice, ¿de qué predica? De estas 4 cosas. Y el punto número 1, vemos en Efesios capítulo 1, verso 2 que dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. Y esa parte de dispensación significa administración o mayordomía. Y dice, en la dispensación, ¿verdad? En la administración del cumplimiento de los tiempos, así de lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Mire, nosotros tendemos mucho a no darle un buen tiempo a las cosas más importantes en nuestra vida. ¿Sabe qué dijo Jesús que es lo más importante y es lo principal? Es poder venir y amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si somos honestos, no siempre amamos a Dios con todo nuestro corazón. Si somos honestos, no siempre amamos a Dios con toda nuestra mente, porque pensamos en todo muchas veces y en nuestra mente el pensamiento de Dios está al final, o es un pensamiento de acusación o de juicio o de castigo. ¿Por qué? Porque alguien nos tiene controlada nuestra vida espiritual en la entrada del reino. Ellos no entran, no se meten, porque ahí viven en las puertas, ¿verdad? Juzgando y criticando y diciendo, en la mañana anotaba esto, ¿verdad? Y lo compartía, de que hay muchos que no entienden, que no ven, pero cómo critican. No pueden ver lo espiritual, no lo entienden, no lo oyen, no logran percibir lo espiritual, pero ven algo espiritual y empiezan a atacarlo y a juzgarlo. Ven que tú quieres hacer algo espiritual, que tú sientes en tu corazón que Dios te está llevando a hacerlo, y vuelvo a repetir, antes de que llegue a ti una mano, ayuda, un consejo de parte de Dios, llegan muchos jueces, muchos críticos que quieren controlar y decir qué hacer. Y entonces en la palabra de Dios es clara y dice, administren el tiempo. Y el punto, ¿verdad?, que Jesús menciona en el verso 15 es: el tiempo se ha cumplido. Y anote esto, estas palabras significan que terminó el tiempo de la espera. Significan que ya el tiempo de estar esperando ya terminó. Y como lo dice Lucas capítulo 1 verso 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Nosotros queremos que la gente crea lo que Dios solo me ha pedido a mí creer. Nosotros queremos que la gente crea. Y si la gente no cree lo que Dios me pidió a mí creer, entonces abandono la promesa que Dios me dio. Y dice, mire, este es un encuentro, aquí en Lucas, es un encuentro entre María y Elizabeth. Y entonces ella le responde, ¿verdad? Y le dice, ¿sabe qué? El tiempo se ha cumplido. La espera para Elizabeth, hermanos, no fue poca, no fue corta, fue bastante larga. Fue bastante larga. Pero ¿sabe qué? Ella supo esperar. Y cuando nosotros desesperamos, nos perdemos el tiempo del cumplimiento de las cosas de Dios. Por eso es que importante es que nosotros podamos aprender que lo primero que yo tengo que saber del reino de Dios es que debo de aprender a esperar en Dios. ¿Es fácil esperar en Dios? No, no es fácil esperar en Dios. Nos desesperamos. Por eso es que le digo, le decía hace unos domingos, muchos hacen oraciones urgentes porque ya están fuera de tiempo. Ya están fuera de tiempo. Cuando el problema viene allá, dicen, después voy a la iglesia. Cuando el problema está aquí, dicen, Señor, por favor, ayúdame. Y si no me ayudas, ahorita veo yo qué hago, ahorita veo cómo tomo una decisión equivocada, errónea, pero ayúdame, sálvame de esta. Cuando la salvación te fue anunciada desde que el problema venía lejos. Pero no podemos, no nos gusta esperar en Dios de manera correcta. Entonces la palabra de Dios dice, escúcheme bien, lo primero que Jesús predicaba del reino es: el tiempo se ha cumplido. El tiempo que nosotros tenemos que aprender a esperar. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Jesús anunciaba que se cumplía el final de una prueba, el final de un proceso, y que se cumplía el inicio del plan de Dios en nuestra vida. Nadie va a dejar de ser procesado por Dios solo porque ya no aguanta. Solo porque usted ya no aguanta, no. En este tiempo la gente sí hace eso. Porque mire, pues somos humanos, ¿verdad?
Y si vemos una persona llorando, desesperada, que ya no aguanta, aunque usted había jurado y prejurado que no iba a dar su brazo a torcer, usted termina dando el brazo a torcer. Pero hermano, eso no lo podemos hacer con Dios. No podemos doblarle a Dios y hacerle manita de puerco. No podemos venir y burlarnos de Dios y vivir una vida apartada y separada de Dios y después decir, cuando ya nada más doy 4 lloradas, 2 moqueadas y segurito con eso hablando el corazón de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Dios no me va a sacar de la prueba. Escúcheme bien, va a estar ahí contigo, va a quedarse ahí contigo, va a acompañarte, va a caminar contigo, vas a llorar y ahí va a estar Dios contigo. Pero Dios no puede fallar a su palabra. Si dice amén conmigo. Entonces nosotros tenemos que aprender, escúcheme bien, que todo, hermanos, lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir tiene un tiempo de cumplimiento. Y si ahorita te portas mal y no te atrapan, no significa que siempre va a ser así. Si ahorita caminas desordenado y apartado de Dios, lejos de Dios, no significa que siempre va a ser así. Aquí ando siempre en la orilla del reino, haciendo lo que quiero, en mi fiesta, en mi alcohol, en mi cigarro, en mi pecado. Aquí ando siempre en la orilla, porque estoy listo que cuando escuche la voz del Señor, entonces pego un brinquito y caigo adentro. No es así, hermano. Eso solo funciona en la fantasía de la mente de muchos, pero no es así. El reino de Dios se ha acercado, es el segundo punto que menciona Marcos 1:15. Y quiero que usted lea un pasaje conocido para la mayoría de nosotros en Lucas capítulo 12, verso 31. Dice, mas busquen el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Pero quiero que lo leamos en la nueva traducción del lenguaje actual. Y aquí dice diferente y nos ayuda a poder entender mejor este verso. Léalo conmigo en la pantalla, dice, lo más importante. Esta palabra, más busca primeramente el reino de Dios, ¿verdad? En comentarios bíblicos se traduce, lo más importante es que reconozcas a Dios como único rey. Dice, ¿cómo? Todo lo demás les va a ser dado, ¿a qué? El tiempo del cumplimiento del reino de Dios. Entonces, dentro en el reino de Dios, las cosas van, mire, unidas. Porque yo quiero todas las bendiciones de Dios sin reconocer a Dios en todas las áreas de mi vida. Yo quiero todas las añadiduras sin reconocer a Dios como mi rey, como mi Señor. Dios es buena onda. Jesús es el Jesús cool que ahorita se me presenta en las redes sociales. Es el Jesús buena onda. Es el Jesús calidad que ahorita se me presenta, ¿verdad?, en redes sociales. Pero no quieres un compromiso con Dios. Debe de hacer un compromiso con Dios. Hay gente que tiene un montón de conocimiento de la Biblia y lo usa solo para pelearse con otro cristiano, en lugar de usarlo para cambiar su vida. Busca primeramente a Dios y lo que sabes de Dios en su palabra, aplícalo. ¿Qué es lo más importante? Dice el verso, que yo reconozca a Dios como mi único rey. Tenemos nosotros que aprender lo que Jesús declaró en Mateo capítulo 6, verso 10. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga a nosotros tu reino, estamos diciendo que las cosas que pasen en mí sean como Dios quiere. Y eso nos cuesta, porque a mí me gusta que cuando yo voy hacia algún lugar, yo ya voy imaginando y pensando cómo van a ser las cosas. Por eso es que nos cuesta mucho el día de hoy venir y tener, ¿verdad?, una vida de templo, una vida de iglesia. Porque yo vengo en mi mente pensando que en la iglesia las cosas son de una manera o de una forma. Acabo de llegar y ya me creo, ¿verdad?, con el conocimiento, la autoridad de ordenar y de decir cómo deben de ser las cosas de Dios para mi vida. No estoy de acuerdo con eso. Es que miren, no se trata de que estemos o no estemos de acuerdo. Es la verdad de Dios y está establecida. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptarla si la creemos. Ahora, si no la crees, vas a vivir siempre peleando contra esa verdad. Pero si tú la crees, la empiezas a aceptar en tu vida. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, cuando le decimos a Dios, Señor, venga tu reino, le estamos pidiendo a Él que en nuestra vida las cosas se hagan
como Dios quiere. Ahora, si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a saber cómo Él quiere las cosas? ¿Cómo es que Él quiere las cosas? Muchas mujeres cambiaron su forma de cocinar cuando empezaron a conocer la forma que le gustaba a su esposo. Porque por amor y por querer complacer lo hacemos. O de repente hay una forma como siempre se hace el alimento en casa cuando solo somos los dos, la pareja. Pero de repente llega un hijo y dice, no me gustan las cosas con tanta sal. Y el papá sí come con sal. Entonces, ¿sabe qué hace la mamá? Empieza a cocinar 2 ollitas, una con sal y otra sin sal. Porque empieza a conocer cómo le gustan a cada quien. Entonces, ¿ha visto usted mamás que le sirven a un niño la sopita, los fideos calientes y al otro se la están enfriando? Y al otro se la están enfriando. ¿Por qué? Porque así le gusta. A un plato de sopa lo deja así con la pura sopa y a otro le echa tortillitas en pedazo adentro. A uno le pone queso y a otro no le pone queso. ¿Sabe por qué? Porque cuando conocemos a Dios sabemos cómo es que Él quiere que las cosas se hagan en nuestra vida. Pero cuando no conocemos a Dios, queremos venir del mundo a la iglesia y seguir haciendo las cosas a la manera que éramos en el mundo. Dice el pasaje que leíamos, se ha acercado, pero no significa, hermano, que ya estemos adentro. Se ha acercado el reino de Dios, pero no significa que ya estemos adentro de este reino. El reino de Dios se ha acercado, implica que recibiremos muchos milagros, muchos beneficios, pero también que tenemos que reconocer la autoridad del reino de Dios en nuestra vida. Voy a recibir muchas bendiciones, muchos beneficios en el reino de Dios, pero tengo que aprender a reconocer la autoridad de Dios en mi vida. Aprender a reconocer la autoridad de Dios en mi corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 3, vaya conmigo ahí en su Biblia. Dice, a partir del verso 3 vamos a leer. Mire, Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando yo recibo a Cristo y me vuelvo cristiano, mis ojos espirituales me permiten ver el reino de Dios. La vida espiritual que comienzo a tener me permite ver el reino de Dios. De repente ando en mi vida y aquello que siempre era común para mí, normal, ahora en todo comienzo a ver el reino de Dios, la bendición de Dios. Empiezo a tener temor de Dios en los lugares de pecado. Antes no lo tenía. Antes yo decía malas palabras, grosería, y yo no me sentía mal por eso, porque así se hablaba, así aprendí. Pero cuando el reino de Dios lo empiezo a ver por lo espiritual, cuando estoy en un lugar de pecado me siento mal y el pecado no se disfruta. ¿Por qué? Porque ahora sé que hay unos ojos divinos que me están viendo. Los ojos de Dios, y son ojos de amor. Si dice amén conmigo. Pero no es el amor que nosotros queremos, donde nos van a permitir todo lo que queramos aunque esté mal, sino que son ojos de amor que nos van a traer hacia Él. Siga leyendo conmigo, mire, verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Este es el que no ve todavía lo espiritual, mire. Y el Señor, le hace otra pregunta, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y mire lo que le responde en el verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ya no nada más el que naciere de espíritu, sino aquel que no se haya bautizado. Mire, el que no naciere de agua y del espíritu, ya no dice ver. ¿Ahora qué dice? Entrar al reino de los cielos. Mire, no se necesita ni interpretación ni comentarios bíblicos, porque esto seguramente en su Biblia ustedes lo tienen palabras de verdad de color rojo, porque son palabras de Jesús. Y ahí no hay nada oculto, ahí está facilito de poder entenderlo, mire. Entonces, si yo me sigo negando a las cosas que Dios establece, porque siempre estoy a la orilla, del lado de afuera del reino, esperando, ¿verdad? Como el domingo pasado, escuchamos el sonido de trompeta y cuando avisen que Cristo viene, entonces pego un brinquito, pastor, y caigo calidad aquí adentro y me salvé, mire. Usted diciendo que era malo vivir como uno quería y me salvé. Eso es, le insisto, lo que muchos podrán engañarse pensando que así sucederá, pero no es así.
sino que nosotros tenemos que aprender lo que Jesús establece en su palabra. Hoy nosotros queremos, el punto número 3, ¿verdad? Esto es arrepentidos. Hoy nosotros queremos arrepentimiento, queremos perdón sin arrepentimiento. Queremos que nos perdonen todas nuestras maldades, pero no estamos arrepentidos honestamente de corazón. La gente anda con una bandera de pecado, ondeándola, ¿verdad? Promoviendo, sintiéndose orgulloso de su pecado, diciendo pues así soy yo, el que le guste bien, el que no también. Entonces hay gente que piensa que viene a la iglesia a hacerle un favor al pastor por estar aquí, y no es así, hermano. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con un arrepentimiento genuino y de corazón, porque eso es lo que el Señor predicaba. Como leíamos al principio en Marcos 1:14, Él iba predicando. ¿Qué predicó? Número 1, ¿verdad? El tiempo del cumplimiento. Número 2, el reino se ha acercado. Y número 3, necesitas arrepentirte de todo tu corazón, pero un arrepentimiento genuino. Hermano, cuando nos arrepentimos de manera genuina, damos fruto de eso. El arrepentimiento es y será siempre una conversión genuina del corazón. No será una huida de las consecuencias. Ahí viene la enfermedad, ahí viene el problema. Señor, me arrepiento. ¿Te arrepentiste? ¿Tu arrepentimiento es movido por amor a Dios? No, sino por miedo a la consecuencia de vivir una vida fuera del reino de Dios. El verdadero y genuino arrepentimiento es cuando reconozco a Dios que le he fallado. ¿Qué dijo David? David no dijo he pecado contra otras personas, le dijo a Dios he pecado contra ti. Tenemos nosotros que reconocer que nuestro pecado primeramente está delante de Dios. A varios hombres de Dios le decían fállale al Señor, le decía ¿cómo le voy a hacer yo esto a Dios? No decía cómo le voy a hacer a mi esposa que no me ve, a mi esposo que no me ve, cómo le voy a hacer esto a mis padres. No decía eso, decía cómo le voy a hacer esto a Dios. Porque dijimos al principio que Dios nos abre los ojos. Entonces escóndete de todo lo que tú quieras. Ponte una máscara, ponte una coraza, una careta de aparentar que todo está bien y que tú tienes el control de tu vida. Pero en realidad en secreto Dios te ve. Y Dios sabe cómo estamos, cada uno de nosotros. ¿Sí dice amén conmigo? Y Dios conoce, hermano, que necesitamos arrepentirnos, pero hacerlo genuinamente y hacerlo de corazón. Hacerlo bien, a la manera como Dios lo pide. El arrepentimiento nos provee todo lo que nosotros necesitamos para entrar al reino de Dios. Lucas capítulo 8, verso 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Mire, hasta ahí quise dejarlo, pero si usted sigue leyendo el versículo 2 y el versículo 3, póngame el versículo 2 por favor en la pantalla. No dice que solo iban los 12, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas le servían con sus bienes. Cuando nosotros creemos en el evangelio de Cristo, seguimos a Cristo. No seguimos una iglesia, no seguimos una institución. No me ando peleando con otros cristianos solo porque él vaya a otra iglesia o a otro tipo de denominación. Entonces, ¿sabe qué? No toda la gente en Pinotepa puede ser oreja y pertenecer a una sola iglesia. No toda la gente en Pinotepa puede ser ojo y pertenecer a una sola iglesia. Oramos y rogamos, ¿verdad?, que las iglesias donde Cristo es el centro y se predica su palabra, ¿verdad?, que esas iglesias pues puedan crecer y que muchas almas sean salvas y lleguen a esos lugares, y que Dios fortalezca la vida de los ministros que están ahí al frente y Dios los bendiga. Llegaron llenos de celo los discípulos con Jesús y le dijeron: maestro, allá escuchamos que andan otros predicando, pero no andan con nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si no son contra nosotros, son de nosotros. Déjenlos que prediquen. Pero vuelvo a repetir, nosotros queremos creer un evangelio de pleito,
donde lo primero que me enseñan no es a ganar almas, sino a sacar almas de la iglesia. Entonces hay cristianos que nunca han agarrado un pez y subirlo a la barca, pero ¿cómo tiran peces de la barca otra vez al mar? No, hermano, usted no. No, hermana, usted no. No, hermano, usted no. No, hermano, usted no. ¿Sabe que eso es malísimo? Sí dice amén todavía. Entonces la palabra del Señor dice que Jesús iba predicando y los que se encontraban con él empezaban a creer en las malas noticias o en las buenas noticias. ¿Puede salir algo malo del Señor? No, de donde salen las cosas malas son de nosotros. De nosotros los predicadores que nos ponemos a predicar cosas que no vienen de parte de Dios, para querer manipular a la gente, para querer venir nosotros y tomar el control y que se establezca el reino del pastor en el corazón de la gente. Que se establezca el reino del pastor en el corazón de la familia. Venga para acá, hermano, yo le voy a decir cómo tiene que hacer su casa. Y a lo mejor la mía está toda desordenada. ¿Sí dice amén todavía o no? Yo le voy a decir cómo tiene que ser su matrimonio. No quiere venir el sinvergüenza de su esposo, tráigamelo. Mañana voy a su casa. Y ustedes se ríen, pero hay muchos que piensan que ese es el evangelio. ¿No quiere nada a su hijo? Tráigamelo. Mañana vamos a su casa. Y si no está en la casa y está con los vagos, vamos donde están los vagos. Le van a pegar para que dejen de andarse metiendo ahí. Amén. Entonces, pero insisto, hay gente que hasta lo grita y se enoja y se pone eufórica y piensa que ese es el evangelio de Cristo. Aquí ya llegué yo con mis noticias. Entonces dice la palabra que el evangelio son buenas noticias del reino de Dios, no malas noticias de tu pasado. Porque revolvemos esta parte y entonces ahora queremos que mi testimonio, ¿verdad?, pueda hacer a un lado la predicación de la palabra. ¿Qué predico? La palabra de Dios. No, predico siempre mi testimonio. Mire, yo le pegaba a mi mujer, yo le pegaba a mis hijos, me tomaba un montón de cerveza, pero Cristo vino a mi vida y aquí estoy. ¿No quiere usted seguir y acompañarme a la iglesia? Tenemos que buscar que la gente pueda creer en el evangelio. No existen las malas noticias en el reino de Dios, hermanos. No las existen, porque la misma palabra es clara. No puede de parte de Dios salir algo malo. Evangelio significan buenas nuevas de salvación. Tenemos nosotros que poder recibir las buenas noticias que Cristo tiene para nosotros. Usted puede venir en un culto y en el tiempo de la alabanza había una buena noticia para usted. Y la buena noticia para usted era, ¿verdad?, que usted pudiera saber que Dios está en casa, rendir mi vida a Cristo, no callaré, grande y fuerte, todo lo que estuvimos ministrando. Esa era su buena nueva. Pero de repente otra persona que tiene problemas económicos en el tiempo de ofrenda y diezmo recibió una palabra de bendición. Y cuando se oró y dijo, Dios va a bendecir tu casa, la persona dijo amén, y esa era su buena nueva. No decir, hermano, vino sin dinero, más pelado va a salir para que se le quite. No es así. En el mensaje hay buenas noticias para cada uno de nosotros. Pero lo que quiero que entienda es que el que no recibió una buena noticia en la alabanza no significa que no la reciba en el mensaje. No todos necesitamos las mismas noticias, hermano, porque él no está pasando los mismos problemas que yo. El que está al lado suyo, que probablemente viven en la misma casa, no están viendo el problema de la misma manera los dos. No lo están viendo de la misma manera. Los dos tienen un problema en casa. Uno está confiado de que las cosas van a mejorar y el otro está muy angustiado, muy preocupado, y cada uno la vive de manera diferente. Entonces de repente hay una palabra y dicen, el Señor va a recompensar tu fe, y el que está confiando dice amén. Gracias, Señor, eso era lo que necesitaba escuchar. Pero aquel que está angustiado, cuando escucha que dice Dios va a venir en pos de ti, dice, Señor, eso es lo que necesitaba escuchar, que no me vas a dejar solo, que no me vas a dejar sola, dicen las hermanas, en este tiempo difícil. El evangelio que Jesús predicaba era así. Era un evangelio donde nosotros tenemos que aprender a dejar que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Le dije la semana pasada, y escúcheme bien,
Dios no va a violentar el corazón de nadie, ni va a ser tu Señor a la fuerza. Si tu voluntad no se rinde, te podemos gritar lo que tú quieras que te gritemos. Te podemos meter el miedo que tú quieras que te metamos. Y aún así Jesús no va a seguir siendo tu Señor. Y puedes estar en una iglesia y puedes caminar con Jesús como lo hizo Judas y ver los milagros de primera mano, pero todavía seguir siendo un ladrón o seguir en tu pecado. Y nosotros podemos pensar que como estás muy cerca y ministras en la iglesia y eres el pastor de la iglesia, que entonces ya está solucionada tu vida cristiana. Y no es así. Tenemos que rendir nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios. Tenemos que hacerlo de manera voluntaria. Tenemos que hacerlo nosotros de manera que nosotros querramos hacerlo. Una ciudad completa, dice la Biblia, que Jesús entró y no hizo milagros porque todos cerraron su corazón. Y dice, por la dureza del corazón, ahí no sucedió. Entonces yo puedo venir y acercarme a usted y querer forzarle a usted a que usted reciba a Jesús. ¿Sabe qué? Usted no necesita una vida de santidad, nada más necesita una falda larga. Usted no necesita una vida de santidad, nada más necesita dejarse de maquillar. No necesita una vida de santidad, no necesita una vida consagrada, nada más necesita dejar de tomar. Nada más, hermanos, rebajamos el evangelio a algo tan vulgar como eso. Diciéndole a la gente que lo que necesitan es, mire, todo eso, quien lo va a cambiar en el corazón de la gente es Dios. Deje a Dios ser Dios, deje al Espíritu Santo convencer el corazón de la gente. ¿Y sabe qué me mandaron a hacer a mí? A predicar el evangelio. Y todo aquel que lo crea y todo aquel que lo reciba va a tener un encuentro con su Rey, con su Señor, y es Él quien va a cambiar su vida, no nosotros, sino que es Dios quien va a cambiar la vida de las personas. Nadie ha podido cambiar por fuerza misma, por voluntad propia, su vida, para que se crea que puede cambiar la vida de alguien más. No funciona así. Dejemos a Dios ser Dios. ¿Y sabe qué nos mandó a hacer? A ir y predicar. A ir y predicar. Hermanos, no necesitamos nosotros andar haciendo, ¿verdad?, lo que Dios le mandó a hacer a otras iglesias. Necesitamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia a nosotros. A través de nuestros grupos familiares, invitar a nuestros vecinos, invitar a nuestros amigos. Le dijeron a Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Y la casa de Zaqueo se llenó, hermano. Le pregunto a usted, ¿usted cree que la gente sabía o no sabía que Zaqueo era un ladrón? Claro que sabían. Entonces la gente había entrado al culto a la casa de Zaqueo y dijo, ahí están mi bicicleta, ahí están mis patines. Mira, aquí está el ventilador que se nos perdió adentro de la casa de Zaqueo. Hasta la misma Biblia dice que Zaqueo dijo, Señor, le voy a regresar a todos lo que les robé. La gente salió de ahí, mire, bendecida. Fue su tiempo de restitución, ¿verdad? Ya había dado por perdida usted su camisa favorita de la América, ahí estaba en la casa de Zaqueo. Salió de ahí otra vez calidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a ir y predicar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Creer en el evangelio. Yo creo en el evangelio cuando comienzo a seguirlo, hermano. Cuando comienzo a seguirlo. No cuando me vuelvo un juez, un portero del reino de Dios y estoy aquí en la puerta viendo a ver quién entra y quién no. Usted no. Usted todavía no. Usted todavía no. Váyase para allá. Arrepiéntase de corazón. No sea pecador y empieces a insultar a la gente. Eso no nos toca a nosotros. ¿Sí dice amén? Dice la palabra del Señor, el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creer en el evangelio.